Fíjense, uno de las reflexiones más importantes que venimos haciendo desde distintos espacios, pero además tomando como referencia teórica el aporte de los clásicos marxistas, es decir, de la teoría revolucionaria anticapitalista, y eso es importante de partida, caracterizar el mundo en que vivimos, porque evidentemente no podemos hablar de educación en abstracto, es decir, que la educación no es un ámbito aislado de la vida, o sea, no es un campo que está completamente aislado del resto de las cosas que hacen los seres humanos, sino que la educación corresponde también a un modelo de sociedad y a una forma de relacionarse. Si eso es así, entonces no podemos hablar de la educación. O sea, quien dice más educación, vamos a darle más educación al pueblo, tendría también que preguntarse, bueno, ¿qué tipo de educación? ¿De qué tipo de educación estamos hablando? ¿Cuál es la educación para el pueblo? ¿Cuál es la educación para todos o la educación para unos pocos? Porque si no, vamos a hablar de abstracciones. O sea, termina siendo una entelequia, ¿no? Entonces, para aterrizar un poco eso, hay que decir justamente que no hay una educación en abstracto, sino que esta corresponde al modelo de sociedad y en particular al modo de producción y en él a determinadas relaciones sociales de producción. Por eso decíamos, en la sociedad esclavista, pues necesariamente la sociedad esclavista requería una educación que garantizara, que sirviera de palanca al modo de producción esclavista, a la explotación de los seres humanos bajo el concepto de la esclavitud. Es decir, el esclavo por sí solo no puede simplemente entregarse a ser esclavo toda su vida porque está absolutamente convencido. Bueno, pero ¿quién lo convenció? O sea, necesariamente la explotación de un ser humano por otro ser humano requiere de un aparato ideológico que sostenga esa dominación. Si la gente no está absolutamente convencida, digamos, las grandes mayorías trabajadoras a lo largo de la historia de la humanidad, de que tiene que estar sometida, el sometimiento no tiene cómo mantenerse. Eso es un punto de partida. Por eso, por ejemplo, la educación esclavista garantizara que el esclavo fuera visto como un objeto, como una cosa intercambiable, como una mercancía y no como una persona. Eso, por ejemplo, es un concepto fundamental para sustentar, o sea, para justificar la explotación esclavista. Lo mismo en la sociedad feudal y en la sociedad capitalista. Por ahí entonces vienen los comentarios, bueno, de que esa es una lectura lineal de la historia según la sociedad europea. Sí, bueno, pero estamos tocando esos tres modos de producción fundamentales que ha conocido la sociedad, que ha conocido la humanidad, independientemente del orden. Porque además entendemos que en el caso de la formación económico-social venezolana y latinoamericana hay algunas particularidades. Por ejemplo, que tras la colonización y la conquista se implantan simultáneamente diversas formas de explotación. El esclavismo y el feudalismo, por ejemplo, y incluso conviviendo en épocas más cercanas, más recientes, con el impulso de la sociedad capitalista. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es partir de qué sociedad estamos hablando para entender cuál es la educación de la que estamos hablando. Entonces nosotros decimos, bueno, vivimos sin duda alguna en una sociedad capitalista y hay cómo demostrarlo. Es decir, la producción de riqueza social es aprovechada por unos pocos mediante el concepto del plusvalor, ¿no? El excedente de la producción se lo apropia el dueño de la empresa, el empresario, el capitalista, bajo cualquier denominación y forma. Pero eso es un concepto fundamental de la sociedad capitalista. Y por supuesto, tiene también sus particularidades, como la renta, ¿no? La renta, que es un concepto trazado, pero que en el caso de los países latinoamericanos es fundamental porque somos países con una baja producción industrial, con un bajo desarrollo industrial. Y eso tampoco es casual. Tiene que ver justamente con qué desarrollo se impulsan estos países a partir de la conquista y colonización. Porque evidentemente hay un desarrollo desigual en el mundo y es un desarrollo que favorece a las clases dominantes mundiales, que no están, por cierto, en estos lugares, ¿no? Pero entonces nos parece que no hay duda de que vivimos una sociedad capitalista. Venezuela vive un capitalismo, por supuesto, rentístico, de crecimiento hacia afuera, generalmente ha sido monoproductor, o sea, con una baja, con bajos niveles de diversificación de la producción. Pues si eso es así,
Entonces, la educación que tenemos y la universidad que tenemos se corresponde con ese modelo de sociedad, con ese modo de producción y con esa formación económico-social. Yo no sé si suena muy dogmático, pero es que si no atendemos a cosas puntuales que son perfectamente demostrables, terminamos hablando de cosas en el aire. Como por ejemplo, cuestionando la educación a partir de aspectos que son fenomenológicos, que son la punta del iceberg, pero no el iceberg completo. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, que queremos la universidad para todos. ¿Pero cuál universidad? Porque aquí la universidad se implanta bajo la intención de mantener el coloniaje, o sea, registrado, inclusive registrado por los historiadores, mientras en Europa apenas había 16 universidades, tras la conquista y colonización, ya en América Latina habían 4 universidades. ¿Por qué? Bueno, porque eran el centro de formación de las clases dominantes que iban a mantener el coloniaje. Entonces, ¿acceso a qué universidades? Acceso para todos a las universidades que forman para el mercado, acceso a las universidades que mantienen la dominación y la colonización, acceso a qué universidades, o sea, ¿de qué universalización estamos hablando? Porque si nosotros cuestionamos, por ejemplo, un aspecto aislado como el ingreso a las universidades y no cuestionamos los referentes educativos de ese modelo, las metodologías, los valores, los indicadores, entonces a lo mejor estamos garantizando la masificación de la educación capitalista. Es decir, garantizando la instalación del capitalismo para siempre, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante esto como un punto de partida. Y preguntábamos ahí, si no cómo se mantiene el capitalismo. Si usted no le convence a la clase trabajadora, a la gente pobre, a la gente humilde que trabaja y que por cierto produce las riquezas de todo el mundo, de que es pobre porque quiere, de que la pobreza es un asunto individual, de que es un asunto casual, donde el empresario y el que se aprovecha de su trabajo y de la riqueza que produce no tiene nada que ver en su situación. Si usted no le convence de eso, es imposible mantener el capitalismo. Entonces necesitamos un aparato ideológico que garantice que la gente se crea el cuento de que es pobre porque quiere. Entonces, de 26 a 27 millones de venezolanos, por lo menos 20 millones tienen que creerse el cuento de que son pobres porque quieren, ¿sí? De que viven en un rancho en Vista Hermosa y se paran a las 3 de la mañana, que tienen 2 turnos de trabajo y se acuestan después haciendo trabajo del hogar que tampoco es remunerado, creyendo que la pobreza es casual y que además es su culpa, ¿no? Sin esos dispositivos, sin esos referentes, sin ese convencimiento a través de estos aparatos ideológicos que no funcionan, por supuesto, solo en la universidad, sino a lo largo de la educación básica y universitaria, pero la universidad, por supuesto, que es el centro de avanzada en el sostenimiento de esa dominación. El sistema mundo incuba en su seno las contradicciones que le pondrán fin. Estamos aquí tomando algunos referentes teóricos del marxismo, pero que son fundamentales, porque la revolución bolivariana no viene de la nada. O sea, si el capitalismo no tuviera unas contradicciones fundamentales, esenciales, que generan también de su seno una alternativa que lo supere, una alternativa que supere dialécticamente ese sistema mundo en el que vivimos, si el capitalismo fuera perfecto, ¿vale? No haría falta el socialismo. O sea, ¿por qué tiene que haber revolución bolivariana? Bueno, porque el capitalismo está acabando con los seres humanos y acabando con el mundo. ¿Sí? Si esas contradicciones esenciales no existiesen, entonces podríamos perfectamente vivir en el capitalismo. Pero existen. Están en el seno de ese sistema mundo y de esas relaciones sociales de producción. ¿Como cuáles? Creo que se han identificado desde el punto de vista teórico varias que son fundamentales. Yo apuntaría por lo menos 2. Que por supuesto la izquierda y sobre todo la izquierda marxista ha desarrollado. Yo no tengo en particular ninguna pretensión de ser referencia teórica, pero me parece que uno de los aportes del marxismo es poner las cosas donde van y llamarlas por su nombre. O sea, poder decir a partir de la investigación y la sistematización de cómo funciona la sociedad, cuáles son los problemas neurálgicos de la sociedad, cuáles son las alternativas para la superación de esos problemas y además ponerlo a la mano y al entendimiento de la clase trabajadora. Por eso, para nosotros son referentes valiosísimos. Digo nosotros, entendiéndome como militante de una organización que reivindica el marxismo, en este caso Surco, ¿no?
Decíamos, por ejemplo, una contradicción, bueno, que la producción es cada vez más social y la apropiación cada vez más individual. O sea, que para esta silla yo necesito el trabajo de un montón de gente que, por cierto, no solamente vive en Venezuela, sino que seguramente vive en Vietnam, vive en México, vive en Indonesia, vive en Brasil, ¿sí? Y que van desde la extracción de la materia prima hasta la transformación en las fábricas, en las maquilas, en cada uno de esos países, para que esta silla pueda estar aquí hoy en el Centro Internacional Miranda. Eso que implica cada vez más una producción colectiva, ¿no? Que colectiviza más la producción, pues paradójicamente también termina reduciendo el aprovechamiento de la riqueza en manos de unos pocos. Mientras más gente produce, menos gente se aprovecha de esa producción, menos gente se aprovecha de la riqueza que produce, ¿no? Por eso no es casual que mientras en algunos países están viendo cómo agrandan los asientos de los autobuses, porque la obesidad es un problema generalizado, en estos, de este lado, estamos viendo cómo garantizamos que la gente pueda comer, ¿no? Eso no debe ser por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso decíamos ahí también, 950 millones mueren de hambre, 4.700 millones en pobreza, 80% en desempleo o trabajo precarizado, 45% de la población mundial sin agua, 50% sin servicios sanitarios, 1% se apropia del 50%, 1% de la población se apropia del 50% de lo producido, ¿no? Pequeña contradicción. Y por supuesto, se aprovechan del trabajo de 10.000 millones de habitantes, aproximadamente 1.000 empresas multinacionales y 2.500 millonarios, que son los ricos del mundo, esas 250 familias que se aprovechan de lo que produce la mayor parte de la humanidad. Y la otra contradicción que apuntaríamos, que hace que este sistema que estamos viviendo sea inviable y que nos lleve necesariamente a impulsar otro modelo de sociedad a través de la revolución bolivariana, por ejemplo, es que el desarrollo de la fuerza productiva supera en el marco de las relaciones sociales de producción, en particular de las relaciones de propiedad. ¿Cómo se explica eso? Por ejemplo, que mientras el establecimiento político del mundo en este momento busca garantizar la propiedad privada, no solamente sobre los medios de producción, sino sobre los bienes fundamentales para la vida, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la vivienda. Mientras eso se busca garantizar a como de lugar, y eso evidentemente, cuando hay apropiación social de lo producido por la vía de los hechos, pasa por reprimir, pasa por perseguir, pasa por ocultar. Mientras eso es así, también tenemos, por ejemplo, que las patentes en Internet son cada vez menos controlables. O sea, ¿cómo haces tú para mantener, por ejemplo, la patente de la Microsoft cuando tienes desarrolladores de todo el mundo trabajando en el software libre? ¿Cómo haces tú para mantener, por ejemplo, bajo el control privado, bajo el concepto del derecho de autor, cuidar el derecho de autor, cuando tenemos instrumentos y tecnología que nos permiten masificar la copia de las películas? Entonces ustedes ven cuando van al cine la propaganda tratando de convencer a la gente de que copiar la película es malo y que lo bueno es pagar una película comercial en 40.000 bolívares, ¿no? Original, en una tienda, y no en 5 en Ciudad Universitaria. No sé si me siguen. Pero lo que trato de decir es que la misma tecnología que hemos desarrollado como humanidad, eso no le pertenece a nadie, le pertenece a la humanidad, ha permitido superar las barreras de esas relaciones sociales de producción y de las relaciones de propiedad. Y podemos poner cantidad de ejemplos donde pasa exactamente lo mismo. Pasamos. Entonces, para ese modelo de sociedad capitalista, tratando de mantenerse a sangre y a fuego en todo el mundo, ¿qué necesitamos? Eso también lo pueden tener a través de Internet, buscando en Google, por ejemplo, uno de esos buscadores, los más famosos, Plan Atcon, que además fue diseñado